tardes. La Feria Internacional del Libro de Coahuila 2026 de Torreón les da la más cordial bienvenida al diálogo cuando el libro sale de la imprenta. En esta ocasión nos acompañan Román Cabrioto, Mariana Ramírez, Jorge Robles, Daniel González y Nadia Contreras. A continuación les voy a compartir una pequeña semblanza de cada uno de los participantes que nos acompañan en esta ocasión. Mariana Ramírez Estrada, por más de 25 años, se ha desarrollado ampliamente en el ámbito editorial, tanto en la región lagunera como en otras ciudades del país, realizando la preproducción y producción de libros y revistas de diversas temáticas, así como de variadas instituciones, organizaciones y autores independientes. Docente y promotora de actividades y estrategias de fomento a la lectura y a la escritura dirigidas a todo tipo de públicos, entre las que desde 2016 coordina académicamente el concurso Leemos, organizado por el periódico El Siglo de Torreón. A partir de 2017 encabeza la consultoría Laboratorio Cultural. Actualmente coordina el Centro de Difusión Editorial y tiene a su cargo el Archivo Histórico Juan Agustín de Espinosa. Se fundó en la Universidad Iberoamericana de Torreón. Es licenciada en Ciencias Humanas y cuenta con diplomado en Producción Editorial. Jorge Robles, escritor y artista gráfico. Nacido en Gómez Palacio, Durango, estudió diseño gráfico en la Universidad Autónoma del Noreste. Su primer acercamiento a una publicación como escritor llegó con el cómic Algodoneros, 2008-2011. Después trabajó para Estudio Comics en el cómic 2010 al 2013. Participó en el concurso Nícteros de Terror y Ciencia Ficción, ganando el segundo lugar y además se convirtió en un colaborador habitual en la página El Ojo de Huracán. Ha colaborado en compilados de historias cortas como Narrar Abajos y Un Lugar Menos Común, bajo el sello de Gravioto Editores en Torreón, Coahuila. Escritor de la novela El Llamado y el compilatorio de cuentos de terror y suspenso Ecos Nocturnos y Medianoche en el Rincón del Diablo, que es el género negro de novela mexicana. Con Daniel González Satarain, profesional con estudios en Ciencias de la Comunicación. En los inicios de su trayectoria se desempeñó en los sectores de la publicidad y la mercadotecnia y posteriormente se especializó en el ámbito gráfico y editorial. A la fecha cuenta con más de 25 años de experiencia en las áreas de diseño editorial y diseño gráfico. Ha liderado departamentos de diseño y preprensa en las imprentas más importantes de la comarca lagunera, destacando además su labor en la creación de libros para diversas instituciones públicas y privadas de México. Su perfil integral combina sólidos conocimientos en administración de color, prensa avanzada y control de producción. Actualmente colabora como diseñador editorial y revisor al cierre de edición en un periódico local de circulación diaria. Germán Cravioto es editor lagunero y fundador de Cravioto Editores, proyecto dedicado a la edición independiente desde 2011. Sociólogo de profesión, se formó de manera autodidacta en gramática y corrección de textos, motivado por su pasión por la lectura. Su labor se enfoca en el cuidado editorial, la maquetación, el diseño y la producción de libros, acompañando a autores en la publicación de sus obras mediante tirajes pequeños y bajo demanda. Ha colaborado con escritores como José Luis Aguirre, Isabela Ibarra y Alejandro Rodríguez Santibáñez, entre otros. En 2024 impartió la conferencia Edición Independiente dirigida a personas interesadas en publicar su primer libro. Nadia Contreras es escritora académica, tallerista y gestora cultural, nacida en Quesería, Colima, en 1976. Su obra más reciente incluye Otras Claridades, Poesía Buenos Aires Poetry, 2025, La Infinita Aproximación, un ensayo breve, Bitácora del Vuelo Ediciones, 2024, y La Luz de un Efecto Óptico, Antología de Poemas, 2003 al 2022. Con selección y prólogo de Silvia Georgina Estrada y traducción de Daniela Isabel de la Fuente Esquica, Bitácora de Vuelos Ediciones, 2022.
Es fundadora y directora de Editadoras de Pueblos, Ediciones Revista y sello editorial que imprime en formato físico y electrónico. En 2023 se diplomó en mediación lectora por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en colaboración con la SEP y el Fondo de Cultura Económica. A continuación, los dejo con nuestros participantes de esta tarde. Muchas gracias. No, ahora no me no se oye. No, sí. Si no se oyera, no me contestaría, te fijas, pues. No, están igual, pero bueno. Pues muchas gracias por estar en este diálogo, y pues yo estoy bien contenta porque pues aceptaron cuando me animé así tímidamente a invitarlos. Dije, no, son todos unos personajes de la edición, me van a mandar a freír espárragos, pero no. Entonces tenía miedo, y bueno, a Germán primero, porque le tengo confianza. Germán, ahí está. Luego Mariana, pues también le tengo confianza, pero es acá un figurón. Y luego porque Alberto Robles, dije, no me va a pelar para nada. Y luego veo a Mariana, me sugiere invitar a Daniel, y dije, no me van a pelar. Pero me siento muy contenta de que hayan aceptado la invitación y que estemos aquí pues hablando de un tema que nos apasiona. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar? ¿Cómo se llama la charla? No les dijeron, cuando el libro sale de imprenta. ¿Sí? Entonces ese es el nombre de la charla, cuando el libro sale de imprenta. ¿Y de qué creen que vamos a hablar? ¿De libros? De libros, ¿no? Bueno, todos los que están aquí en esta mesa estamos vinculados a los libros, ¿sí? Entonces, bueno, pues la idea es conversar sobre el libro, pues más allá de la escritura, es decir, pensar en el trabajo editorial, el diseño, la preprensa, la ilustración, la circulación cultural y todas esas decisiones que ellos como editores toman. Bueno, yo también, porque también trabajo la edición, pero que muchas veces son cosas invisibles al público, ¿sí? A veces como público o lectores pues no sabemos cómo llegó un libro a la librería, cómo se distribuye, cómo impacta. Por ejemplo, a lo mejor Jorge nos va a decir, no, es que sí interesa mucho la portada. A lo mejor yo les voy a decir, interesa mucho la portada, pero también interesa mucho cómo está diseñado por dentro. En fin, todas estas cosas que suceden en el trabajo editorial, pero que una vez que ustedes tienen el libro, pues se olvidan. Dicen, pues está bien chido el libro. Pues sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué hubo detrás? ¿No? ¿Cuál fue el trabajo editorial? Y pues eso me gusta mucho explorarlo. También la invitación que les hice a nuestros ponentes el día de hoy, pues son trayectorias diferentes. Algunos están, por ejemplo, en el caso hay gente que está vinculada con el libro desde la creación y luego la edición, el diseño, la producción cultural, como es el caso de Mariana. Todos tenemos algo de poetas y locos, entonces pues esto se enriquece mucho. Y bueno, la idea pues es cómo nacen los libros, cómo se transforman, y también hay algo muy interesante aquí. ¿Qué significa seguir apostando por el libro independiente? ¿Sí? O sea, eso es muy interesante. O sea, el libro que tú no vas a ver en Alfaguara, en Random House Fundador, etc. No, el libro de ediciones independientes, de sellos chiquitos, pero que le siguen apostando y que para mi punto de vista son mucho más arriesgados con las nuevas voces. ¿Sí? Las voces emergentes de pronto pues le apuestan y resulta que ahí en esa voz emergente pues viene un autor de trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, gracias por su aceptación. Les voy a pedir un aplauso para que se nos animen. Bueno, primera ronda, el libro antes de llegar a las manos del lector. A ver, vamos a ver. Tengo una pregunta que se las voy a hacer general, a ver quién se lanza como el borra sin paracaídas, ¿eh? A ver, ahí va. Pregunta general para abrir. Dice, les decía que muchas veces nosotros solamente vemos el resultado del libro, ¿no? ¿Cuál consideran que es la parte más invisible y al mismo tiempo la más determinante dentro de la construcción de un libro? A ver, ¿quién se echa ese trompo a la uña? A ver, adelante. ¿Quién es el micrófono? Bueno, aquí tenía pero se los pongo acá. Pues buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto platicar de lo que nos gusta hacer. Creo que es algo siempre muy gratificante poder compartir detrás del telón
acerca de los libros, porque pues sí, ya todos los vemos ahí ¿Sí se oye? en el anaquel, ¿verdad? Los vemos en el anaquel y ya están ahí, hasta quizá, bueno, a mí sí me sucede, para nosotros mismos, cuando ya el libro está editado, lo veo ahí y ya es algo distinto, ¿no? O sea, ya se separó de mí y entonces digo, bueno, ahí está, ¿no? Ya quedó. Y en esto que Nadia nos acaba de preguntar, pues yo diría que quizá para mí una parte oculta pero que a la vez es fundamental, pues es conjuntar todas las piezas que hacen posible que el libro sea una realidad. ¿Qué quiero decir? En las ciudades pequeñas como la nuestra, y como bien Nadia lo decía ahora, con sellos editoriales que son pequeños, o incluso con editores como nosotros, que a lo mejor tenemos pues algún nombre de nuestra consultoría que da servicios, de pronto le servimos de sello también a algunos de los libros. Hacemos de todo, solemos hacer de todo, ¿no? Lo mismo el registro de la obra, que andamos revisando las pruebas de color, hacemos de todo. Entonces, por eso para mí creo que nuestra experiencia puede ser muy completa, de todas estas piezas a las que me refiero, y que además son, bueno, un proceso, pero que ninguna se nos debe quedar suelta, ¿no? O sea, todas tienen que estar ahí bien amarradas para que el libro no solo logre salir y estar ya luego difundiéndose y vendiéndose o distribuyéndose de algún otro modo, sino que también necesitamos pues que esas piezas estén rigurosamente manejadas. Entonces es exigente este trabajo, es minucioso. Yo diría que esa es la parte oculta, porque nada más para finalizar mi respuesta, diría, cuando alguien se acerca con nosotros, conmigo, alguien que tiene ya un manuscrito, pues ¿qué tengo que hacer, no? Y entonces uno le empieza a explicar, mira, primero hay que hacer la corrección, luego esto. Son varios pasos, ¿no? Entonces dicen, mi idea tenía yo que era tan complejo hacer un libro. Entonces, pues yo diría que es eso. Muy bien. Sí, claro, adelante. Nomás les voy a pedir para pues tratar de utilizar pues, las respuestas un poquito más breves y que nos acerquemos al teléfono, al micrófono, porque como estamos transmitiendo, entonces sí necesitamos que la voz salga por la... Sí, que resuene. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, soy Daniel González, gracias por venir. Esperemos poder hablar un poco sobre el tema y que les quede un poco claro del trabajo que hay detrás. Precisamente pues para continuar con lo que nos decía Mariana, quería comentarles parte de lo que me toca hacer, que es el diseño editorial. El diseño editorial, como cualquier cosa que yo le diseño, aquí lo que estamos haciendo es la estructura del libro. Una de las cosas que no se nota, creo yo, en un libro, qué bueno que no se note, es el diseño editorial. O sea, cuando tú pones los pulgares en el libro para sostenerlo a la hora de estar leyéndolo, debes de tener ese espacio que no estorbe, ¿no? Que sea cómodo a la hora de abrirlo, que no se deshoje, que no batalles. Incluso en algunas ocasiones tiene mucho que ver la fibra del papel. Los papeles tienen ciertas fibras y de acuerdo a cómo tú selecciones la hoja del pliego, puedes hacer que el libro se doble con más naturalidad. Son pequeños detalles los que nos están, digo, en el caso desde el comienzo del diseño, pues que consideras la mancha tipográfica, es decir, que la tipografía, que las letras estén acomodadas de una manera que el lector disfrute el leer. Sería eso. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar con una pregunta ya dirigida a Jorge Alberto Robles, Josh.
Bueno, en el caso de George, pues él es ilustrador, pero también es autor, entonces eso me resulta muy interesante. Y bueno, pues sabemos que en el caso de la literatura, una de sus características pues siempre es que cada lector imagina un mundo distinto mientras lee, ¿no? Dependiendo de la experiencia, en fin. Entonces, cuando aparece la ilustración, una de las cosas que siempre yo me he preguntado es ¿qué sucede con esa libertad imaginativa? Si tú ya estás dando una ilustración, ¿la imagen enriquece la experiencia del lector o invade un territorio que originalmente pertenece a la imaginación? ¿Cómo equilibrar eso? Buenas tardes, ¿sí se escucha? Buenas tardes, soy Jorge Robles, George Gómez. George. Acá es que dices Jorge, Jorge Alberto, aquí estoy. Jorge. Bueno, George. Super María. Gracias por la presentación. Y la ilustración, pero más bien toda la imagen gráfica que lleva un libro, desde la portada o los separadores de páginas, capítulos con ilustraciones, que es a veces lo que se usa. Por lo general se trabaja junto con el autor. El autor me dice al ilustrador: tengo esta idea, tengo esta imagen en la cabeza. Y uno como artista crea lo más cercano a lo que está pidiendo el autor. Por lo general es lo que pasa con las ilustraciones. Las portadas a lo mejor a veces tienen su propio toquecito y demás, y eso es lo que por lo general pasa con el artista gráfico. Está en contacto con el autor para que salga su obra, al menos lo que viene en la cabeza. Pero sí hay momentos dentro de este trabajo editorial en donde de pronto, bueno, me he topado autores que dicen: no, es que yo ya traigo las ilustraciones y resulta que las ilustraciones dicen más que el texto. ¿Cómo manejas eso? ¿Como autor o como editor? Pues realmente sí puede haber censura ahí. Ajá. Y es un spoiler de esa página. O estás diciendo demasiado de esta escena o de este capítulo, y a lo mejor hay que quitarle elementos. Bueno, no toda la ilustración, Okay. pero sí elementos y poder bloquearles para que no sea tan. Ok, muy bien, muchas gracias, George. Ya no te voy a regañar, Jorge. George. Bueno, Germán Cravioto, sí te quiero preguntar, tú diriges Cravioto Editores, y bueno, la pregunta es cómo se construye un catálogo con identidad, dejando una identidad propia sin caer únicamente en las cuestiones del mercado, las necesidades del mercado, las modas. Con eso de, por ejemplo, me llamó la atención de los Teran, ¿sí lo dije bien? Terian. Y todo el mundo andaba publicando sobre Terian. Entonces, ¿cómo le has hecho para no caer en eso y mantener tu proyecto? Así que tú digas un propósito y una voluntad trabajamos un poco también en las circunstancias en que nos toca aprender y desenvolvernos. Quiero hacer un apunte porque me quedé con la gana de la publicidad. La parte para mí más invisible es la corrección. Entre todo lo que dijo Mariana, estoy de acuerdo. Hay quien no aprecia ni reconoce el trabajo de la corrección. Y a veces alguien me dice: ahí te va esto, ¿no? Pero no me lo corrijas. Siento que en ese momento se cayó el proyecto y a veces no puedes compensar ni nada porque más de mucho tiempo es el punto que a veces, si no está valorado el servicio o el trabajo que se presta, menos lo van a hacer. Paso. Hay que definir el alcance que tiene o la dimensión que tiene la palabra mercado en la pregunta de nadie, porque el libro se realiza y encuentra a su lector precisamente en la compraventa, generalmente, incluso cuando son ediciones de fomento o del Estado o gubernamental, muchas veces también están a la venta, y aunque no estén a la venta, hay de manera implícita o subyacente una lógica de mercado, ¿no? Entonces, pero a lo que se refiere Nadia es cuando el libro se convierte en un objeto de comercialización por sí mismo, y cuando pues muchas veces hemos visto los bestsellers, muchos me lo recomendaba aquí nuestra amiga Alexandra Moreno, es ahí donde sí podemos distinguir, porque hay pequeñas editoriales. Puedo hablar de mi experiencia, pero antes de eso podemos hablar de
pequeñas editoriales que están por ahí con unos 8, 10 o 12 libros al año y que traen material muy seleccionado y que están ofreciendo algo, también tirajes cortos, tirajes pequeños, están ofreciendo algo que no está pidiendo el gran público, sino lectores como más selectos, si se vale usar esa palabra, y vemos también que luego se la juegan o se la rifan encontrando obra que ya no tiene derechos de autor, y entonces la rescatan, la traducen y hacen ediciones como muy bonitas, con un cuidado visual importante, y creo que por ahí podríamos desarrollarnos más todos. Y yo en lo personal creo que, o al menos desde mi experiencia, esto de la identidad es un poco problemático porque la identidad nos clasifica, ¿no? Entonces cuando decimos esto tiene cierta identidad, estamos ya expuestos a una clasificación. Pero si la identidad es un hacer, pues hay que estar ahí con honestidad y con compromiso, y así el hacer, la identidad se convierte en un hacer, y ahí es independientemente, porque yo he editado cocina, novela, poesía, ensayo, tesis, ¿sabes? Entonces ahí la identidad no sabría yo cómo encajarla, pero cuando tienes capacidad de respuesta, porque también en este asunto se cae en la charlatanería, y quien te pone expectativas muy altas y luego sale una cosa llena de errores, que es ahí también lo que dice Daniel, debemos de ser invisibles, ¿no? O sea, no se debe notar que tú estuviste por ahí, y lamentablemente cuando hay muchos errores en un texto, ahí el primero que tiene que hacer la cabeza. Pues sí, pobre niño. Ok, muy bien. Mariana, me gustaría preguntarte, bueno, Mariana dirige el Laboratorio Cultural y pues realmente el Laboratorio Cultural pues es un área de gestión, acompañamiento y consultoría cultural. Y bueno, ahorita pues hablar de proyectos de este tipo pues es medio difícil porque pues hay que gestionar, hay que vender de pronto ciertas, paquetes editoriales, ciertos trabajos y sostenerse económicamente. Entonces, a mí me ha pasado que a veces me absorbe más la parte administrativa que lo que se logra hacer, ¿no? Que la parte creativa. ¿Cómo has llevado esta situación? Bueno, sí, creo que, como decía, ¿no? Cuando nosotros hacemos un trabajo por estar en una ciudad pequeña, le hacemos como de todo en el proceso editorial. Yo lo que he descubierto a través del tiempo es que cuando se tiene una ruta clara del objetivo, es mucho más sencillo poder realizarlo, con todo y que sí implica, por ejemplo, ¿qué diría que puede ser pues algo no solo engorroso, sino que a veces también puede frenar el avance? Por ejemplo, los trámites ante derechos de autor, la cuestión, por ejemplo, del ISBN, si es que ese libro lo va a tener, porque dependemos de una instancia que no tiene un ritmo de trabajo, pues no tiene un ritmo de trabajo que vaya sumado a un proyecto que va caminando constantemente. Entonces, muchas veces, concuerdo con Nadia, pierde uno un tiempo que a lo mejor si yo tengo que estar también revisando y viendo si ya camina lo otro, pues también tengo que estar llamando a decir, no, tengo mi radicado, el número tal, ¿qué pasa? ¿Qué le falta para que ya me den el ISBN? Y bla, bla, o sea, esa parte, y aparte de eso, pues también genera tensión, ¿verdad? Porque por ejemplo, digo yo, aparte del Laboratorio Cultural, ahora coordino Difusión Editorial, que es la editorial del Libero Torreón, y que también ahí, por ejemplo, a veces hay, como para la feria, 2 libros que los publicamos con la idea de presentarlos aquí, y entonces ya hay una fecha, ¿verdad? Y ahí es donde, exacto, ahí es donde pues tiene que estar. Entonces yo diría que haya una ruta clara, que se establezca, que en la medida de lo posible
incluso, por ejemplo, para proyectos que sí son de más larga duración, a lo mejor una colección, o en el caso de las revistas, pues a lo mejor lo primero que se tendría que resolver antes de ponerle fecha es un manual que nos asegure un buen proceso y que eso nos permita pues sostenerlo en el tiempo. A lo mejor lo podemos ir afinando, no sé, pero sí tener esos parámetros de manera inicial para que sepamos en qué área nos estamos moviendo y hasta qué alcance tenemos. Creo que eso pues puede ser también muy importante, una planeación, y a lo mejor es lo primero en lo que hay que trabajar. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a abrir un pequeñito espacio para ver si alguien del público tiene alguna pregunta que hacer. Yo tengo muchas, pero vamos a hacer como un break y vamos a hacer que participe el público. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hay algo que siempre me llama la atención como lector, y eso lo digo como lector y creo que eso lo van a comprender muy bien. Cuando nosotros los lectores nos paramos en una librería, lo primero que nos llama la atención es la presentación del libro, que si es llamativo o no. Lo segundo, muy importante, es el título, es lo que te atrapa. Y luego lo que sigue es ver la contraportada, de qué se trata, y la forma en que está redactado y si es acorde a tus intereses. Ya después, obviamente, viene la calidad, lo que ustedes ya dijeron, las correcciones. Y lo que comenta el señor Cravioto es muy importante. Por ejemplo, alguien que es autor dice, no quiero que me quede ese sentido de lo que yo quiero expresar. Pero lo que sí es cierto es que sí tiene que darle una amplitud al editor para las correcciones, pero que no se pierda la idea. Entonces, básicamente, te digo, voy a hacer una analogía, si me lo permiten. ¿Cuántos Land Rover han visto en la calle? Es un auto hermoso, la verdad impresiona, pero es uno de los autos de peor calidad que puedes comprar. Gracias. Pero la pregunta, ¿cuál es? No, estaba haciendo un comentario al respecto de que a nosotros nos interesa mucho cuando sale un libro, primero la presentación, Ajá. o sea, porque es lo visual lo que primero que te atrae, Ajá. que es lo que te llama la atención. Después el título, porque independientemente del contenido, el título tiene que ser atractivo para que a ti te interese. Y luego la forma en que en la contraportada venga de lo que se trata y que eso te enganche para comprar. Básicamente ese era mi comentario, porque como no lo comentaron, lo dieron como por sentado, pero por eso lo quise expresar como lector. Ok. Gracias. Incluso, justamente, una pregunta para Daniel es propiamente eso, o sea, ¿qué de tu experiencia, de pronto cuando haces cambios en la parte editorial y te funciona, o sea, dices, bueno, si no lo hubiera hecho, pues a lo mejor no hubiera funcionado? O sea, este tipo de sorpresas que nos llevamos, ¿no? De pronto incluso hasta publicar a un autor que uno no le tenía mucha fe, y hasta resulta que su libro se empieza a vender como pan caliente. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? Justamente continuando la pregunta de Julio, en ese sentido de estos cambios, por ejemplo, ¿qué decisiones dentro de la producción editorial suelen pasar desapercibidos para el autor, pero terminan influyendo muchísimo en la manera en que se percibe una obra? Y aquí, por ejemplo, también pienso en el libro físico, principalmente en lo visual. Ya hablabas de tipografías, ya hablabas de imágenes, o sea, esos cambios que potencian a un libro. Sí, pues en la parte que a mí me toca, de la parte editorial, creo que ahí, bueno, yo tuve la fortuna de trabajar para imprenta durante muchos años de mi vida, y en eso es donde uno puede escoger los materiales. Creo que es una de las cosas que va a hacer que el libro nunca desaparezca, porque aparte de ser un documento histórico, todos damos por hecho y por sentado que algo que está escrito es más, damos más importancia, incluso con los diarios también lo estamos viendo ahora, pero también los materiales. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de los libros es la sensorialidad, sentir los libros, todo lo sensorial de los libros, sentir los libros, oler la tinta. Eso es también muy importante a la hora de escoger los materiales, a la hora de estar diseñando los espacios en blanco. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo alguna página en blanco que dejas o algún espacio, margen que le dejas, es imperceptible a lo mejor, pero aprovechas mucho para
captar la atención para que se disfrute el proceso. Muy bien. ¿Alguien más quiere redondear la respuesta? Y lo que decía Julio, que bueno, ahí en un país de creo que uno de los Rabasa que nos decía que ellos en sexto piso lo que hacían era abordar las portadas con una palabra que es extras, que es el contenido, que el exterior refleje el contenido, ¿no? Entonces, eso era algo también interesante. Y quizás sí, salvo con Daniel, por supuesto que sí, salvo que cuando le empiezan a poner texturas y colores y esto y lo otro, también nos costos ahí. Sí, claro, sí, ese es otro tema. Nos tenemos luego a veces la prioridad es no gastar y tenemos que irnos sencillito, pero siempre que se pueda, hay arte hay cosas, el arte que le llaman, los acabados, los colores, las texturas, por supuesto que también le van a dar vida y van a extender la función de vida. Sí, claro que sí. Mucho tiempo. Además de que la gente luego también, aunque le das opciones de hacer cuestiones electrónicas de otro tipo, los autores quieren ver también. Sí, eso sí es algo que ha pasado en la cuestión editorial. Lo digo por experiencia, porque cuando yo me precio el libro electrónico, ya los autores quieren el combo, así como cuando uno llega a pedir hamburguesas a una de esas tiendas de alimentos, quieren el combo, ¿no? Entonces, bueno, y fíjate que voy a seguir con una línea muy interesante, y aquí voy a invitar a George a que me ayude con su respuesta. Y bueno, partimos del elemento que la imagen pues circula de manera, sobre todo en estos tiempos ya, de manera masiva, de manera abrumadora, vemos imágenes todo el tiempo y así, hasta nos volvemos ciegos. Y desde tu experiencia, aquí te voy a preguntar, como ilustrador, ¿qué hace que una imagen dentro de un libro logre quedarse con el lector? ¿Qué diferencia hay entre una imagen que solo acompaña y una que realmente construye una experiencia? Ahorita hablábamos de lo sensorial, de lo emocional, de lo simbólico dentro de una obra. A ver, dinos la clave de todo esto. Fíjate que en la escuela, en la universidad nos enseñaron que a veces menos es más. Entonces, eso aplica también no solo en ilustraciones dentro del libro, en las instalaciones, sino también en la portada. Soy Casper, enfocamos elementos que tengan la portada con una tipografía bonita y colores que contrasten entre ellos, llama la atención. Y con las ilustraciones es lo mismo. Bueno, hay dos tipos de ilustraciones, ¿no? El hermoso blanco y negro y el color. Ambas funcionan maravilla. Por lo general, en libros de fantasía donde usan las imágenes coloridas con muchos elementos, y aún así están evocando una escena fuerte o alguna parte principal de la novela, y es lo que tratan de reflejar cuando es algo así muy lleno de colores, dragones y fuego y están las otras que son más sencillas y aún así impactan mucho, incluso con detalles pequeñísimos como la ayuda o la recta, que es una sola pelota, por ejemplo, una pelota blanco y negro con muchas líneas, y eso es lo que dice, es un elemento importante dentro de la historia. Puede ser cualquier cosa bien pequeña y ya te dice mucho. Qué interesante, muy bien. Ok, a ver, otra pregunta del público. A ver, tengo tres, usted se espera, tengo tres niños de servicio social. No, es que no voy con los de servicio social. Ya dijeron que no. Mira, ellos saben muchísimas cosas de libros. ¿Qué te gustaría saber de libros? Ya. Ahí es lo que tú eres la que lee. Lo que se te ocurra, así. Te toca. A ver, fuerte. ¿Cómo deciden o no publicar a un autor? A ver. Se la sopló. Yo vi que la descargué. ¿Cómo decide publicar o no a un autor? Ándale. A ver, ¿qué la contesta? Muy bien, hay que darle un aplauso a la señorita Digo. Muy buena pregunta. Yo ya no sabía qué contestar. ¿Quién la responde? Si quieren, yo puedo empezar y Ok, a ver, sale. Bueno, voy a volver un poco. Hay como dos
dos puntos de vista en esto. Uno, el de las editoriales que son comerciales, pues se rigen más por el mercado, ¿no? Tienen pues más ese objetivo de darle a los posibles lectores algo que les pueda ser atractivo. Y entonces en ese sentido pues van a elegir lo que pueda ser más atractivo en función de temas que estén de moda, en función de a lo mejor un autor que ya tiene cierta trayectoria y puede ser reconocido por el público, o en función de algo muy novedoso que de pronto pues surge ahí en las propuestas que reciben de personas que candidatean sus obras para que lleguen a ser publicadas. Y todo depende, sí, decían acá de los chenchos, sí depende del dinero. Es que realmente, pues es algo que así es, ¿verdad? O sea, nosotros, creo que todos los que estamos aquí sentados quisiéramos que eso no influyera tanto, pero influye y es así. Ahora, en otros ámbitos, por ejemplo, yo he trabajado desde el Laboratorio Cultural muchas ediciones de autor. Y ahí, pues de pronto yo digo, leo de un tema y de otro, y de temas muy diversos, y pienso en general, o sea, es raro que yo diga esto de plano, yo lo descartaría por completo. Pienso que en general la gente cuando escribe algo tiene algo que decir porque te abre un panorama. No sé, por poner un ejemplo así rápido, trabajar las memorias de un cirujano dedicado a los trasplantes. Es un proyecto que estoy ahorita en curso. O, bueno, bien interesante porque pues, te habla de no solo de lo suyo, sino de cómo como persona logró hacer ciertas cosas que se pueden convertir en un ejemplo. Pero voy también a un libro de poemas, por ejemplo, y que alguien puede decir, ¿y eso para qué va a servir? Bueno, pues tiene una utilidad que no salta a la vista como las de otras cosas, pero sí la tiene. Es más, hay que descubrirla. Entonces, pues también ahí hay algo que vale la pena que mucha más gente lo lea. Creo, ese es desde el Laboratorio Cultural, sí, bueno, ahí depende si esa persona hace su edición independiente y tiene a lo mejor los recursos o se acerca con alguien que le ayude con eso. En las instituciones, hablando de la universidad, por ejemplo, de la Ibero, pues ¿qué vemos? Pues lo que vaya en las líneas de lo que la universidad quiere ofrecer al público lector, que no se circunscribe a su comunidad universitaria, sino que va más allá. En el caso de la Ibero en particular, la incidencia en el entorno es una prioridad, creo yo la prioridad número uno. Entonces, ¿qué vemos? Pues eso, lo que tenga mayor incidencia. Muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere? ¿Breve? ¿No? Bueno, vamos a sin querer Mariana tocó un tema muy interesante y que lo voy a extender hacia los demás invitados. Germán, ¿crees que hoy editar implica también asumir una postura política o ética frente a lo que circula o lo que se invisibiliza? Esa sería mi pregunta, o sea, ¿cómo se decide qué voces vale? Vuelvo a la pregunta que nos hacía sus compañeras, sostener y publicar en medio de tanta saturación. Cada que se publica un libro hay una decisión ética y política, ¿no? Para bien o para mal, un contenido despolitizado comporta una postura política. Sí tiene que hacerse una reflexión para saber qué plano está, ¿no? Porque la literatura comercial tampoco hay que estigmatizarla, creo, ¿no? Pero estando ahí, pues a mí me gustaría poner un ejemplo. El martes venimos a presentar un pequeño libro que se llama Los que se quedaron. Es un proyecto independiente del profe Enrique Hernández, que normalmente hace sus propias televisiones.
Él hace sus cuadernos y los anda vendiendo de mano en mano. Y bueno, por una convergencia de amistades, de promotores culturales que están un poquito aquí, pero el otro tantito que Francisco y Madero, decidieron impulsarlo porque, bueno, ellos impulsaron el proceso de investigación. Esta es una investigación que se hizo en la intemperie, así, sin una cobertura institucional, sin apoyos, y tampoco para la edición, por supuesto. Nosotros apoyamos, Cabildo de Editores apoyó la edición, porque pues ahí no era un esquema. A veces nos toca vender bien un servicio y a veces nos toca apoyar proyectos, ¿no? Entonces este fue el caso donde los que se quedaron habla de la gente de la tribu negra Mascova que se trasladaron huyendo de las guerras de Estados Unidos hacia el nacimiento del municipio de Musquis, Coahuila. Y ahí, aunque ya están del lado mexicano, en un momento de esa estancia no se sintieron seguros porque los esclavistas estaban cruzando a México en 1850. Estaban cruzando hacia México para tratar de recapturarlos, y en una de esas se vinieron a Viesca y a San Pedro de la Colonia, ¿no? Entonces, eso ha estado visible durante todos esos años, desde que vinieron, pero entonces cuando se cesó la esclavitud, vino la abolición de la esclavitud de Estados Unidos, se sintieron un poco más tranquilos y se regresaron al nacimiento esos pobladores negros mascovos, pero ¿cómo se quedan? Y no había huella, incluso los descendientes actuales no tenían ningún conocimiento de su ascendencia. Y entonces estar ahí como editor y darle forma un poquito más, como dice el profesor de imagen personal, al libro, darle una corregida que le hacía falta, porque aunque obtuvo apoyo, no había un corrector ahí de oficio, que luego es lo que hace también que le dé una mejor presentación al proyecto. Pues obviamente hay que estar ahí, y además estamos hablando de una cosa que no se ha contado en la comarca lagunera en nuestra historia cultural. Se han hecho festivales de las etnias y nunca se ha mencionado que aquí hubo comunidades negras, y ese es uno de los dos flancos que se conocen de la presencia afroamericana, de la presencia negra en la comarca lagunera. Yo como editor estoy encantado de estar ahí, y metimos por adelante el trabajo editorial sin saber si vamos a tener. Eso es una decisión ética y política que además me hace sentir muy bien. Excelente, muy bien. Voy a ceder el micrófono a Alexa porque si no después se van a... No, sí es de enojona. No, sí, sí es de enojona. Yo quiero preguntarles a los que se dedican un poco más a la corrección, ¿qué opinan de la corrección con inteligencia artificial? ¿Creen que se deba utilizar? ¿Creen que no? ¿Creen que le quita vida? ¿Que le pone? ¿Qué opinan? Bueno, ya me lanzó Mariana el ruedo. Qué bueno, porque creo que no estaba contemplada esa pregunta, ¿verdad? Yo dije, creo que está faltando porque obviamente va a ser un tema polémico. Yo creo que como editor, yo tengo una ventanita en el chat, usen el de su preferencia, yo sigo usando el de y le puse asistente editorial y realmente me funciona como un asistente editorial. A veces no estoy seguro de una cuestión, si esta palabra se acentúa o si se acentúa significa tal cosa, cosas que son muy finas y si le pregunto, me ahorra pensar, ¿sí? Porque uno pensando gasta calorías y entonces lo vas entrenando, porque cuando te da una respuesta que no te gusta le vas pidiendo que te conteste de la manera que tú necesitas. No, y luego de pronto preguntamos siempre lo mismo a Google, ¿no? Claro, sí. Y ya lo habíamos hecho y lo seguimos preguntando todo el tiempo. Pero yo me preguntaba qué tanto podía hacer la inteligencia artificial en mi trabajo. Pero todavía hay una conexión humana entre el editor y el autor que no lo va a resolver, incluso te puede meter en problemas. Me lo pregunté, no lo he intentado formalmente porque creo que no es viable. En la medida en que a mí me manda un autor, yo tengo un texto por conocer que no conozco. Y si le digo a la inteligencia artificial que me lo corrija, entonces tengo dos textos por revisar y ya es impracticable. No, ya mejor lo hago yo directamente, ¿no? Creo que y además me ha pasado
tengo un tío fallecido, un tío político fallecido, y su hija, mi prima, me dijo, me gustaría reeditar el libro de cuentos que escribió mi papá. Ok, entonces yo necesitaba limpiarlo porque lo pasé del papel otra vez a digital para editar y limpiar. Y entonces, cuando pasas el OCR que se llama, hace que, por ejemplo, donde se dividió la palabra en fin de párrafo, esa rayita que divide la palabra, luego te la vas a topar en medio del párrafo y hay que quitarla. Entonces dije, bueno, voy a ver si esto sí lo probé y si me funciona. Le dije, mira, pasó esto, yo me enteré que eso se llamaba OCR gracias a la integración que tenían con la inteligencia artificial. Sí, y haces el reconocimiento del texto y tienes otra vez un texto editable. Y entonces dije, quiero exclusivamente que me ayudes a localizar y a depurar los errores que se generaron con esta escaneo y traslado del reconocimiento de imagen nuevamente al texto. Y entonces voy revisando, y si voy revisando los textos, el que tengo en el papel y el que tengo en inteligencia artificial, de repente un párrafo que dije, ya perdí la continuidad. Bueno, me metió 3 párrafos donde estaba ya creando y ficcionando la historia de mi tío muerto. Entonces, si te descuidas, ¿ya se había muerto por otra cosa? Si te descuidas o si por pereza te confías en que la inteligencia artificial va a hacer tu trabajo, te puede sorprender. Es que para otras cosas es muy amplio, o sea, tienes que estarle cada vez recordando lo que exactamente, porque cambia de rumbo. Y si no te das cuenta, y si además por pereza, ya se lo encargaste por pereza, y por pereza no cuidas lo que está haciendo la inteligencia artificial, te puedes llevar un chasco muy grande. Es el equivalente a los 6 dedos. Bueno, en el caso de la corrección de estilo, que de hecho es como el área en la que yo inicié mi tarea en lo editorial, me parece que concuerdo contigo en lo que dices de, pues todavía tenemos esa parte fina que es de humano a humano. Porque sí, es que definitivamente, y a mí también me ha pasado que hay gente que te dice, pero no me le cambies, espérame, es que no te le voy a cambiar y no le voy a hacer como la IA que ya pues nomás te cobro. Inventando. No, te cobro. O sea, no. Es que la gente a veces no entiende qué es la corrección. Sí, es que, o sea, y quieren pagarte por algo y no te... Así como decía Daniel, que no se debe notar, la corrección no se debe notar. ¿Qué hace el corrector? En mi experiencia, ayuda a brillantar lo que alguien más escribió. O sea, no lo voy a decir como yo lo digo, porque a lo mejor si ese autor escribe de tal manera y tiene una sintaxis, ya solamente que sea muy errónea, pues claro. Pero es eso, abrillantar lo que otro escribe. Entonces, ¿qué habilidad debe tener, para mí fundamental, el corrector? Y que creo que la IA, no sé, a lo mejor después, pero no la veo todavía con eso, es distinguir cómo escribe esta persona y conservarlo, nomás ayudándole a dar más brillo. ¿Y puedo añadir algo? Sí, claro. Que, por cierto, habría que pensar también desde el autor, porque si el autor, que luego a veces hay que trabajar con autores que no tienen un oficio en la escritura y nos pasan mucho error de faltan acentos, la puntuación a veces hay ideas ambiguas, ¿no? Por ejemplo. Por repetición. Pero dejaríamos en manos del autor que decida si él quiere, porque eso sigue siendo un solo texto y está bajo el control del autor. Si el autor dice, corrígeme este cuento, y le gusta el resultado y lo toma como propio y me lo da a mí como editor, me está aligerando el trabajo. Y yo podría también decirle, pues mira, te iba a cobrar 2 lecturas de corrección porque es lo que amerita el texto, pero a lo mejor con una y barata porque desafortunadamente, y puede ser un poco drástico, también aplica en las cuestiones escolares. Si tú pones una tarea en una escuela sobre un proyecto de 1 o 2 meses o todo el semestre, lo va a escribir en muchas ocasiones mejor la inteligencia artificial en términos de técnica, de técnica de redacción, al trabajo que te va a entregar alguien que estuvo pegue al teclado. Entonces, si el autor decidiera
queda en sus manos y también en su éxito, porque también ya los premios ya no están plagados de declara que no usó inteligencia artificial. Hay un tema ahí que va a seguir siendo controversial, pero si el autor se sintió cómodo con los resultados que le entrega la inteligencia artificial y si preferentemente son para mejorar la parte técnica, ¿no? Sería una ayuda para el Muy bien. Bueno, ya me están indicando la cuestión del tiempo. Entonces, quedaron muchas preguntas en el tintero, ni modo, así no la vamos a llevar, pero sí quiero llegar a la dinámica final, que pues yo no les dije, creo que no les dije que había una dinámica final, ¿verdad? No. Sí. No, es bien sencilla y solamente... Mariana ya quiere bailar, bueno, pues si quieres, ahorita ponemos bachata. Es mi segunda vocación. Tu segunda vocación. Bueno, ya sentimos algo de Mariana. De esta, imagínense cuando salgamos. ¿Qué les quedó de la mesa de ¿cómo se llamaba la mesa? Ya me encanta porque se me olvidó. Cuando el libro sale de imprenta. ¿Qué les quedó de esa mesa? Pues que a una de las ponentes, Mariana Ramírez, le gusta bailar. Eso. Qué bien. No, bien fácil. Vamos a empezar de allá para acá. Yo no me incluyo. El libro que les cambió la manera de mirar, se llama esta dinámica. Entonces, todos cargamos ciertos libros de alguna manera, ¿sí? Continúan acompañando a lo largo de los años. Entonces les voy a preguntar, la misma pregunta es para todos. ¿Cuál ha sido ese libro que transformó tu manera de leer, crear, entender tu trabajo? ¿Y por qué creen que esta obra, la que vas a mencionar, permanece viva dentro de ti? Adelante. Bueno, creo que Carly de Stephen King es un libro ligero, cortito, pero poderoso. Casi. Carly. Conmigo hasta la fecha es de mis libros favoritos y te puedo recomendar. ¿Pero por qué? Porque, como digo, es ligero, es uno que va subiendo, hasta llegar a un clímax en que se queda contigo el resto de la vida. Es doloroso el libro, por ejemplo, cuando trata temas de bullying, que a la fecha siguen sufriendo, de esta alienación incluso en la familia, que también se sigue con Claro, sí. Entonces creo que es un libro muy actual, a pesar de que se escribió hace 30, 40 años. Es de mis favoritos. Ok, muy bien, bravo. Hay un libro en particular, yo ya estaba interesado en aquellos tiempos sobre la historia del libro y había libros como editores, se darán cuenta que cuando no estamos haciendo libros nos gusta estar hablando sobre libros. Y hay uno en especial que se llama Una historia de la lectura de Alberto Manguel. Yo ya había visto que los libros, que la historia del libro, pero ¿por qué? Porque no es lo mismo hablar de la historia del libro que hablar de la historia de la lectura. El libro tiene una existencia física. La lectura es una práctica, es una cuestión más abstracta, pero al mismo tiempo la puedes ver en la historia. Y entonces es una práctica y yo en ese momento como me cayó el 20, oye, es que esta cuestión, yo no me había puesto a pensar que se podía hacer una historia sobre una práctica, ¿no? Cuando estaba ya interesado en el tema de los libros. Y entonces, pero es muy informativo, muy ligero y te deja ver cuestiones históricas bien importantes, como por ejemplo entre Sócrates y el que le siguió, Platón, ¿verdad? Sócrates se rehusaba a usar la escritura, ¿no? Él creía que la palabra estaba en nuestra alma y que leer un discurso era trampa, como ahora la inteligencia artificial. Era artificial leer un discurso, porque la palabra y el símbolo del conocimiento y el logos estaba adentro de uno mismo, y si tú leías el discurso, pues ya era una trampa. Desde cosas así hasta y se va rapidito, ligero, porque no es un libro muy extenso, por las épocas, por la Edad Media, menos libre que otro libro que todavía no termino, lo tuve que pasar en Infinito en un Junco de Irene Valle, que es más libre, empieza por donde quiere, es más literario y más libre, pero Manguel no, hace una historia muy ligera y muy ordenada, muy informativa, que te cultiva y te da elementos para opinar en las mesas.
¡Ay, bravo! Ya muy compleja, ¿no? Para... Pero tiene la virtud de los grandes autores que, aunque hay una complejidad, te lo expresa con... Lo recomiendo. Bueno, para mí, como yo le llamo, este libro fue El libro y sus orillas, es el título. Sí, siempre se me olvida su nombre, quiero decir de otro modo, pero es Roberto Zavala Ruiz, lo anoté por eso. Es un libro que habla de tipografía, de originales para imprenta, de redacción, de corrección de estilo y corrección de pruebas, que para mí en su momento, que fue pues digamos en mis primeros años como editora, representó, a lo mejor se va a escuchar sacrílego, pero casi como una Biblia, porque yo de ahí yo vi, creo, que en este libro, y lo conecto con otra de las respuestas, distinguí cómo puede haber un orden en un proyecto editorial. O sea, qué pasos, qué cosas tienen que surgir. De hecho, una de las cuestiones en las que me nutrió mucho fue que a mí me tocó participar, no lo hice solo yo, sino también mi jefa Cristina Solórzano, que en ese momento en la editorial de la Ibero, hicimos el manual editorial de la universidad, no había, y digo, entre otros manuales de revistas y de periódicos importantes, pero este libro, El libro y sus orillas, ahí lo tengo y puede verse leído y releído y revisado, está usado y creo que bueno, para mí ha sido un libro muy significativo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí voy a tocar el parte NEA. A mí uno de los libros, aparte porque lo leí muy joven, fue la trilogía del Señor de los Anillos. Se me hizo muy interesante en esa época porque me di cuenta que mi imaginación voló. Aparte también toda esta parte del lenguaje, la lingüística que utiliza con las diferentes razas, me metí demasiado en eso y me gustó mucho. Luego ya después vi las películas que son geniales, pero nada que ver con los libros. O sea, los libros no tienen presupuesto ni límites de efectos. Y por la otra parte, uno de los libros que también de muy chico compré y que me llamó mucho la atención es un libro de un francés que se llama, es un ilustrador francés que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Hervé Di Rosa, y es de La Vuelta al Mundo, en especial la edición de México, y tiene unas ilustraciones, tiene unas acuarelas, tiene materiales, distintos materiales y acabados que también cuando lo vi, yo tendría unos 17 años y dije, me gustaría hacer esto, y de alguna manera pues he participado acá. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahorita yo voy a pasar muy rápido con ustedes y le van a decir una palabra que se les haya quedado grabada de esta charla. Libro. ¡Ay, qué difícil! Básicamente sería la ilustración. Ilustración. Corrección. Corrección. A la una, No. a las dos, a las tres. Imprenta. ¡Eso! Muy bien. Inteligencia artificial. Sensorial. Sensorial. A ver, perdón. Nerd. Ahí está, Daniel. De alguna manera todos Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, perdón por pisarte. O libros que les impresionaron de escanear. Y los libros que les impresionaron. No, dice que nada. Nada, muy bien. Tampoco nada. No. Comedias, muy bien, excelente. No, eso es suficiente. Vengo llegando, Viene llegando, perfecto, se le quedó esa expresión. Mercado, muy bien. ¿Y qué le hicimos ahí? análisis de texto. Análisis de texto. Bueno, realmente agradecer a todos. La idea de estas dinámicas es cerrar, que se nos fije algo de lo que sucedió en esta mesa, no nomás el baile de Mariana. No. Y pues bueno, si ustedes se fijan, pues una mesa muy rica. ¿Por qué?
Pues porque pues no solamente los libros pues se trata de contar historias, leer poemas, etcétera, sino que también los libros, cuando tengan un libro en la mano, allá mi queridísimo compañero que está leyendo uno bien gordote, pero que no le gustó mucho, pero en fin, cuando agarren un libro, sepan que un libro pues contiene decisiones, contiene miradas, contiene oficio, edición, ilustración, todas esas cosas que lo hacen pues al libro pues único e irrepetible. Y bueno, pues esto es la enseñanza que nos deja este diálogo, y cerramos con un caluroso aplauso para nuestros invitados.